Vamos a abrir en Romanos capítulo 16, versículo 1. Nosotros habíamos estudiado en los sermones anteriores que Pablo estaba declarando su intención de visitar la iglesia de Roma, pero tenía una misión que tenía que cumplir antes, que era llevar las ofrendas de las iglesias gentiles a Jerusalén. Después de eso, Pablo tenía planeado ir a Roma a visitar la iglesia camino a España, porque tenía pensado seguir predicando el evangelio donde no había sido predicado aún. Él le pide a los creyentes de Roma que oren por él para que la iglesia de Jerusalén puedan aceptar las ofrendas de las iglesias gentiles y también de que él sea librado de los ataques de los judíos incrédulos que estaban en Jerusalén. Él continúa la parte final de la carta haciendo una serie de salutaciones. Y el pasaje que nos toca hoy es el 1. Hay varias personas que aparecen aquí que son saludadas por Pablo, pero él comienza recomendando a una persona que es enviada por él, que se llama Febe, y dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y después continúa con una serie de saludos desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Saluda a Priscila y Aquila, a Epeneto, a María, a Andrónico, a Junias. Y eso me hizo pensar en una cuestión que estuve reflexionando hace un tiempo atrás. Es que nuestra iglesia está conformada por personas de no ser por el evangelio, salvo algunas excepciones, no tendríamos nada en común. Aquí hay personas de diferente nivel socioeconómico, hay gente de diversas profesiones, diferente nivel educativo, son hinchas de clubes diferentes que quizás no converjan por esas diferencias. Hay costumbres y gustos diversos. Hay gente que gusta de cierto estilo de música, otras personas odian ese estilo de música y quizás ni siquiera por eso encajarían, ni siquiera estarían reunidos juntos o compartirían alguna cena o algún asiento. Y entonces pensamos en todo lo que dice la carta de Romanos y vemos que Dios nos ha llamado a formar una comunidad local de redimidos. Como dice Pablo en Romanos 12:5, que leyó nuestro querido anciano Alcides Balbuena: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos llamados entonces a tener relaciones de compañerismo y amistad con nuestros hermanos en la fe y con siervos en Cristo. La iglesia de Roma, como vamos a ver el próximo domingo, estaba repleta de personas de diferente tipo. Y vamos a tocar eso más adelante. En el capítulo 16, que hoy comenzamos a predicar, es la parte final de la carta a los romanos y es una preciosa ilustración de este compañerismo cristiano. Pablo, al igual que en otras cartas, recomienda a algún hermano. Lo está haciendo con Febe. Introduce las salutaciones recomendando a una persona que se va a dirigir a Roma y a la cual quiere Pablo que la reciban con gozo y que la ayuden. También Pablo, al igual que en otras cartas,
Él transmite saludos y también manda saludos de otras personas que están con él al momento de que él está escribiendo la carta. Sin embargo, en ninguna de sus cartas se acerca en lo más mínimo a esta por la gran cantidad de personas que saluda en esta carta. Es increíble la cantidad de personas que saludan esta carta. Es el saludo más extenso registrado en las cartas de Pablo que nosotros conozcamos. Y no solamente eso, sino que también algo que destaca es la diversidad de personas que aparecen en estos saludos finales. Y consideremos, por ejemplo, la diversidad de términos que aparecen aquí en los saludos. Él llama a todos estos hermanos de diferente manera. Les llama amigo, compañero de trabajo, hermana, hermanos, siervos, santos, ayudadora, iglesia, compatriotas, compañeros de prisión, aprobado en Cristo, elegido, y a una mujer, madre de un compañero suyo en la fe, nos llama madre también por el apoyo que recibió de esta mujer. Así como mencionamos hace un momento, también hay una diversidad de etnias aquí en estas salutaciones. La mayoría de los nombres aquí son griegos, es decir, eran cristianos gentiles. Algunos eran judíos y unos pocos parecen ser nombres latinos. También podemos considerar las diferentes clases sociales. Leemos nombres de esclavos. Vamos a ver el próximo domingo. Así como de hogares prominentes y personas influyentes. Asimismo, es sorprendente la cantidad de mujeres que menciona Romanos 16. Es la lista más extensa de compañeras en el Evangelio que nombra Pablo. Él nombra a otras mujeres en otras cartas. En Filipenses, por ejemplo, él nombra a Evodia y a Síntique, que habían compartido luchas en la causa del Evangelio, en el capítulo 4 de Filipenses. También menciona a las mujeres en relación con varias iglesias que se reunían en sus casas. Por ejemplo, a Lidia en Hechos 16, que era la vendedora de púrpura, a quien Dios había abierto su corazón para recibir el Evangelio. Y lo primero que hizo fue invitar a Pablo y a otros creyentes a reunirse en su casa. Él menciona en primer lugar a Febe en este capítulo, a Priscila, a María, a Trifena, a Trifosa, a Pérsida, a Junias, a la madre de Rufo, a Julia, a la hermana de Nereo. De un total de 28 personas a quienes el apóstol quiere saludar, 10 son mujeres. Y acá, en Romanos 16, podemos ver una ilustración explícita de lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Podríamos abrir ese pasaje para ver cómo se ilustra ese compañerismo que causa el Evangelio entre personas de diferentes características. Y en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Hermoso. La amistad cristiana es evidente también en la mención de varias iglesias. Muchas de las personas nombradas representaban iglesias enteras. En el versículo 5 podemos leer la casa de Priscila y Aquila. En el versículo 10, la casa de Aristóbulo. En el versículo 11, la casa de Narciso. En el versículo 14, Asíncrito y sus hermanos y hermanas.
Y en el versículo 15, Filólogo y Julia, Nereo y su hermana y Olimpas y todos los santos que están con ellos. Pablo considera que estas iglesias se asocian en el evangelio y son un conjunto de compañeros, hermanos, hermanas, en una misión que él comparte con ellos. Él está motivado a expresar sus estrechos vínculos con estos hermanos de manera coherente con lo que nosotros estudiamos en esta carta desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15. De hecho, que la lectura de hoy tiene relación con esto. Como somos muchos, pero somos uno por la gracia de Cristo. También, en coherencia con su deseo de ir a visitarlos, él estaba preparando el corazón de los hermanos en Roma para recibirle. Pero dicho esto, toca hacer una pregunta. Si es que le pusimos atención a toda esta serie en todos estos años de Romanos, se repitió en innumerables ocasiones la siguiente afirmación: Pablo nunca había ido a visitar a las iglesias de Roma. ¿Cómo es posible que Pablo haya saludado a tantas personas y nunca conoció esa iglesia? ¿Se hicieron esa pregunta? Y bueno, hay que ir a la historia. El historiador romano Suetonio menciona un suceso importante en la historia de los judíos romanos. Él escribió una obra que se llama Vida de Claudio, que era un emperador romano, y dice que dicho emperador expulsó a los judíos de Roma porque estaban constantemente causando alborotos instigados por Crestus. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Crestus es una corrupción del griego Christos, y en realidad se estaba refiriendo a las discusiones que existían entre los judíos si Jesús era el Cristo o no, si Jesús era el Mesías o no, y dadas esas controversias, entonces tuvo repercusiones políticas y quisieron deshacerse de esas controversias sociales que existían entre los judíos, que creyeron en Cristo y los que no. Entonces fueron expulsados. Ese hecho, según el historiador Orocio, que es un escritor del siglo V, dató ese incidente en el 49 después de Jesucristo, y eso coincide con algo que nosotros podemos leer en Hechos capítulo 18. Vamos a Hechos capítulo 18 para entender el contexto. Pienso que es importante saber esto para poder entender esta última parte. Y en Hechos capítulo 18 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, es muy posible, así como Pablo conoció a Priscila y Aquila, que también están en la lista de las personas a quien él les manda saludo en Roma, que haya conocido a la mayoría de las personas a quienes está enviando saludos en el tiempo en que ellos estaban exiliados cuando el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma. Muchos de ellos se convirtieron, otros ya eran creyentes. Quizás esas iglesias en Roma iniciaron con aquellos creyentes que se convirtieron en Pentecostés y formaron las primeras comunidades cristianas en las sinagogas que estaban esparcidas en Roma. Entonces, esa es la aplicación más plausible por la cual Pablo habla con tanto amor, con tanto aprecio hacia esas personas,
a quienes Él les manda saludos. Pero vamos, después de ese largo paréntesis, a lo que nos toca esta mañana. El mensaje principal, que obviamente vamos a empezar a desarrollar con los primeros 2 versículos, es que este capítulo resalta la importancia del compañerismo cristiano y la forma en que lo podemos experimentar y demostrarlo. ¿Cómo podemos experimentar el compañerismo cristiano y cómo estos saludos que muchas veces pasamos por alto tienen un valor para que nosotros podamos entender estos principios? Bueno, podemos encontrar los siguientes principios y dividimos el sermón de la siguiente manera. Los creyentes podemos demostrar el compañerismo cristiano en primer lugar prefiriendo a los hermanos en la fe. El segundo principio que vamos a ver es que los creyentes podemos demostrar el compañerismo cristiano reconociendo el servicio y ministerio de otros creyentes. Y en tercer lugar, los creyentes podemos demostrar el compañerismo cristiano demostrando la preferencia de los hermanos y el reconocimiento a través del amor práctico. No solamente es mencionarlo de la boca para afuera, no solamente es expresarlo con una palmadita en la espalda, sino también el amor práctico y hacer cosas que beneficien a los hermanos. ¿Cómo podemos aplicar lo que vamos a ver esta mañana? Estos principios nos deben llevar a pensar en que el compañerismo cristiano no solo es una demostración de la transformación del evangelio en nuestras vidas. Porque las personas que nunca se convirtieron, que nunca nacieron de nuevo, por más que estén en la iglesia, no existe una afinidad, una comunión con otros hermanos. Hemos visto personas que hoy en día no están y pensando y reflexionando en cómo han sido nuestras relaciones con esas personas, nos damos cuenta que muchas veces no había comunión con ellos. Inclusive en el hablar, en los intereses, en el afecto a la palabra de Dios, en otras cosas no había comunión. Hay muchas personas que están en la iglesia y no tienen comunión con otros hermanos. Entonces, el compañerismo cristiano es una expresión, es una evidencia del nuevo nacimiento. El preocuparse por los hermanos, el orar por ellos, el ocuparse en ellos. Y es algo que vemos en toda la Biblia. En Primera de Juan se desarrolla esas verdades de una manera clara y repetitiva. En esto sabemos que estamos en Él, que nos amamos unos a otros, y eso tiene que ver con el amor práctico. También esto nos lleva a pensar que cada uno de nosotros somos siervos los unos de los otros y que dependemos de los hermanos para nuestro ministerio y bienestar. Ninguno que se pare aquí puede decir que lo puede hacer solo. Siempre hay hermanos que están detrás de todo esto, apoyando, y quizás nosotros no vemos, solamente vemos el resultado. Hay hermanos preciosos que siempre están, digamos, detrás del mostrador sirviendo las mesas. Esa es una señal de amor práctico y lo hacen con gozo, no como una obligación ni como una actividad degradante. Y vamos a leer otra vez el pasaje y dice: os recomiendo, capítulo 16, versículo 1 y 2, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis
en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, el primer principio que mencionamos es que los creyentes podemos demostrar el compañerismo cristiano prefiriendo a los hermanos en la fe. Y dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. El nombre Febe significa nítido y radiante. Esta mujer, Febe, es la primera de los héroes de la fe, por decirlo de algún modo, que aparece en esta lista final de Pablo. Ella era gentil, como lo indica su nombre griego. Febe recibió su nombre en honor a la diosa griega Diana, y en la mitología griega ella era la diosa de la luna, así como su hermano Apolo era dios del sol. Muchos creyentes adoptaron otros nombres después de convertirse, pero ella conservó su nombre pagano. Pero en primer lugar, Pablo elogia a Febe llamándola nuestra hermana, lo que significa que ante todo debe ser recibida como compañera de la fe, sin importar su origen, sin importar su nacionalidad. En Cristo nosotros pertenecemos a Dios no solo como conciudadanos de los santos en su reino divino, sino que también somos hermanos y hermanas en su familia. Al referirse a Febe como nuestra hermana, quería decir que era miembro consagrado de la familia de Dios, y según el contexto es claro que era estimada por Pablo de una manera especial. Por eso encarga su cuidado de esa manera. Esto tiene relación con lo que se leyó esta mañana. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y podemos mostrar el compañerismo cristiano prefiriéndonos los unos a los otros. Yo me acuerdo que había un muchacho que es conocido por los miembros más antiguos de esta congregación. Cuando nos congregamos en otra iglesia, que era famoso por tener muchos amigos, pero la mayoría de ellos eran inconversos. Y yo solía hablar con él y él se ponía sentimental y dice, ¿cómo me acuerdo de los muchachos en las farras, cuando íbamos a la discoteca y añoraba tanto esa vida, añoraba tanto ese compañerismo pagano que uno se daba cuenta que no era creyente? No obstante, él siempre contaba el testimonio de su conversión. Sin embargo, anhelaba otra cosa. Mostramos el compañerismo cristiano prefiriéndonos los unos a los otros, entre hermanos en la fe. Además, al acoger adecuadamente a Febe, los cristianos romanos se preparan para recibir a Pablo. Así como hemos visto en el capítulo 15, él había anunciado su deseo de visitar a Roma camino a España. Y es casi seguro, la mayoría de los comentaristas, si no todos, están de acuerdo en que Febe es la que entregó esta carta en persona a la iglesia de Roma. No lo dice expresamente en el pasaje, pero existe una alta probabilidad de que así sea, de que Febe haya entregado esta carta en persona a la iglesia, lo cual era una responsabilidad de magnitud considerable. Y Pablo tenía tal confianza en Febe que la envía y la recomienda a los hermanos en Roma. Y la recomienda como una verdadera creyente y sierva de Cristo.
Las cartas de recomendación eran comunes en aquella época. Hemos visto que Pablo en otras cartas, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, él recomienda a Estefanas. En la carta a los Corintios dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, es decir, era de los primeros convertidos en Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Está contando sus credenciales. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Por qué eran importantes estas cartas de recomendación? Porque quienes viajaban no tenían alojamiento, no existe la infraestructura que hoy tenemos. Hoy hay hoteles, hay alojamientos, hay hostales, hay todo tipo de formas de pernoctar en algún lugar. Y a veces los viajes tenían caminos que eran peligrosos y necesitaban ser acogidos por ciertas personas de confianza. ¿Por qué las cartas de recomendación? Porque también habían personas que abusaban de los hermanos, que eran falsos creyentes, que se hacían pasar por predicadores itinerantes y que en realidad se servían de las casas de los hermanos. Entonces esto le daba a los creyentes cierta confianza para recibir a estas personas y que reciban la atención debida durante su viaje. El segundo principio que podemos ver es que los creyentes podemos demostrar el compañerismo cristiano reconociendo el servicio y ministerio de otros creyentes. No solamente las credenciales es una creyente fiel, sino que también nosotros le debemos un honor a las personas que sirven en la obra y en el evangelio. Y no siempre son, o exclusivamente no son las personas que se paran aquí, ni los líderes de la iglesia, sino las personas que siempre están apoyando y que tienen un ministerio en la iglesia, por más que no sea oficial. Siempre hay personas que están aconsejando, personas que están visitando, personas que están apoyando económicamente a otros hermanos sin que nadie sepa. Pero si te enterás, esa persona es digna de honor. Tenemos hermanos preciosos que hacen esos trabajos. Todos somos siervos los unos de los otros. Por eso Dios repartió dones a la iglesia para edificación de la iglesia. Y Febe no era una creyente más, sino una servidora o diaconisa en la iglesia de Cencrea. Cencrea era la ciudad portuaria que estaba cerca de Corinto. Algunos dicen era una ciudad portuaria de Corinto, desde donde Pablo escribió esta carta, y la iglesia en Cencrea sin duda era una iglesia que fue fundada a partir de la iglesia de Corinto. Allí se congregaba, allí vivía Febe. Fue desde Cencrea, al final de su primer ministerio en Corinto, que Pablo, al lado de Priscila y Aquila, navegó hasta Siria. Eso lo podemos ver en Hechos 18. Las credenciales de Febe no solamente consistían en su fe verdadera en el Evangelio, sino también en su ministerio en la obra del Evangelio. De esta forma, Pablo parece reforzar el deber cristiano de los hermanos en Roma para que esta hermana en la fe sea bien recibida. No obstante, vamos a hacer una digresión enorme aquí. Aquí hay una controversia de nunca acabar. Vamos a leer de nuevo el pasaje y dice:
Romanos capítulo 16. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y este es un punto de discusión entre los creyentes. Si las mujeres pueden ser diaconisas o no lo pueden ser. Algunas personas que, impulsadas por la cultura actual, impregnada de feminismo y de la idea de políticas igualitarias o de igualdad de género, utilizan estos argumentos para traer eso a la iglesia y decir que las mujeres también pueden predicar. Otros, más moderados, solamente admiten que las mujeres pueden servir como diaconisas. Hay muchas iglesias hermanas que lo hacen. Es una cuestión secundaria. No es motivo de controversia y decir, bueno, en esa iglesia hay mujeres diaconisas y están mal. Ahora, si hay pastoras, sí es un error mucho más fuerte, porque la Biblia prohíbe ese oficio para las mujeres. Pero aquí hay como puntos de discusión y es una discusión de nunca acabar. No, acá tenemos una posición respecto a eso, pero es una cuestión secundaria y hay iglesias hermanas que sí tienen diaconisas y no es motivo para que nosotros nos enemistemos o nos apartemos de esas iglesias. De hecho, he sabido que en la iglesia de MacArthur, en Grace Community Church, hay diaconisas y no hay problema con eso. Pero acá tenemos otra visión y vamos a ver cuáles son esos argumentos. Bueno, la palabra diáconos puede ser entendida en un sentido general o en un sentido específico u oficial. En un sentido general, si Febe era diáconos, porque no existe la palabra diaconisa en el original en el que se escribió este texto, sino que existe la palabra diáconos, que es una palabra neutra. Al traducir al español, entonces se feminiza la palabra y se forma la palabra diaconisa, pero no existe la palabra diaconisa en el original. Pero puede entenderse en un sentido general. Si se entiende en un sentido general, podemos leer, como en muchas traducciones dice, que Febe es servidora de la iglesia de Cencrea. La palabra diáconos, interpretado de esta forma general, es un término aplicable a cualquier cristiano, ya que todos los cristianos o los creyentes son sirvientes o ministros de Cristo, del Cristo resucitado y de los demás creyentes. Pablo puede entonces estar simplemente destacando el hecho de que Febe ha servido eficazmente a la iglesia a la que pertenece. Y esto está sustentado por muchos pasajes bíblicos. El uso general de la palabra diáconos. Ejemplo, la palabra diáconos se usa en el Nuevo Testamento para describir literalmente a los siervos, como los siguientes ejemplos. Si vamos a Juan capítulo 2, versículo 5, son las bodas de Caná. María, madre de Jesús, dijo a los que servían. La palabra servían es diaconoi. Haced todo lo que os dijere. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, aparece la palabra diaconoi. Hay dos palabras para siervos en la Biblia: diáconos y dulos, que también se traduce como esclavo. Un ejemplo que me viene a la mente es en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, dulos de Jesucristo. Y la otra palabra más popular es la palabra diáconos. En la parábola de Mateo 22,
Versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, diaconoi, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Otros ejemplos que podemos encontrar es ya en sentido figurado. Diácono se usa más frecuentemente en un sentido figurativo para referirse ya sea a los siervos de Dios, de Cristo, de Satanás, del Evangelio. Los siervos de Satanás son los que desobedecen a Dios, obviamente. En el contexto sabemos que hay muchas personas que sirven al diablo, ¿verdad? Pablo usa diaconois con mayor frecuencia, por lo general, para referirse a los obreros cristianos, como los apóstoles, los maestros, los evangelistas, los ayudantes en general de la iglesia. Y vamos a unos ejemplos. Romanos capítulo 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser diáconos, siervo. No podemos decir que Cristo es un diácono de esta iglesia, ¿no? En ese sentido. En el sentido general es un siervo. Se traduce que es siervo de la circuncisión. Él se sujetó a la ley, a la Torá, para darnos salvación. Fue obediente, perfectamente obediente. Se sujetó, fue siervo. Os recomiendo, ese es el pasaje que hoy nos toca, ¿verdad? Además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, debería ser servidora de la iglesia en Cencrea, si entendemos en sentido general. 1 Corintios 3, versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Se acuerdan el pasaje, el contexto en que había divisiones? Y algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos. Y él dice, ¿y qué es Pablo? Dice, ¿y qué es Apolos? Servidores, diaconoi, por medio de los cuales habéis creído. Obviamente este texto nos está diciendo que Pablo y Apolos servían como diáconos de una iglesia. No. Pablo era un apóstol. No tenía el oficio de diácono como hoy lo conocemos, ni tampoco Cristo. En 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 4, Pablo dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros, diaconoi de Dios. Hay varios otros pasajes, pero vamos a seguir avanzando. En estos pasajes, la palabra siervo o ministro son utilizadas en sentido general, de alguien que personalmente sirve o ayuda, ya sea a otros, al Evangelio o a Dios. Es una designación cristiana positiva, es honrosa. En todos estos casos, diáconos debe traducirse como siervo y ayudador y no como diácono, pues eso puede generar confusión. Ahora, en sentido específico, si la palabra diácono se traduce en sentido específico, se está diciendo que Febe era una oficial de la iglesia de Cencrea, es decir, que tenía un cargo eclesial de autoridad en esa iglesia. Entonces, Febe diaconiza en la iglesia de Cencrea. Algunos comentaristas dicen, recordando que Pablo suele emplear el término para sí mismo y para sus compañeros de trabajo, estos comentaristas creen que el título señala a Febe como líder de la iglesia. Otros dicen, suavizan más y dicen que Febe ejercía el oficio de diaconisa descrito en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 12. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles son los argumentos?
solamente en 2 lugares, sin lugar a dudas, de manera categórica y concreta, se entiende la palabra diáconos como un cargo eclesial. Y es en Filipenses capítulo 1, versículo 1, y en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 12. Entonces la discusión se traslada a esos pasajes. Y vamos a ver algunos argumentos. Si permanecemos en este pasaje, muchos comentaristas, y son muchísimos, comentaristas dicen que Febe era diaconisa, que tenía un cargo eclesial, era una líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice diáconos de la iglesia, en la iglesia de Cencrea. Y piensan que ese es un argumento válido, pero tenemos que recordar que estas son salutaciones. Está recomendando a Febe y es una serie de saludos. No podemos tomar esto como una especie de dogma doctrinal, pero sí hay muchos comentaristas que creen que Febe era diáconos en el sentido oficial. Y vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, y voy a tratar de hacer un resumen. Para poder llegar a una conclusión y poder terminar el sermón esta mañana. Primera Timoteo capítulo 3, vemos que está mencionando los requisitos para ser un obispo, es decir, pastor, obispo, episcopos. Sería el anciano de la iglesia. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y después continúa con los requisitos para ser diáconos. Y vamos directo al pasaje que corresponde a diáconos. Dice, versículo 8, los diáconos asimismo deben ser hombres honestos, sin doblez, no dados al mucho vino. Acá ya es un primer argumento en contra. El requisito para ser diáconos es que tiene que ser hombre. ¿Sí? Es el mismo requisito que se exige para ser anciano de la iglesia. Capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces, una mujer no puede ser pastora o anciana o líder de la iglesia, porque lo que realmente está señalando la escritura es que tiene que ser hombre. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el contexto. Capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar sujetas. Inmediatamente después empieza a citar los requisitos para ser tanto obispos como diáconos. Tienen que ser hombres. Si el oficio de diáconos corresponde a un cargo eclesial de liderazgo, ¿qué pasa con los hombres que no son diáconos o el marido de la mujer que es diácona? Es incompatible
con lo que dice Pablo en ese contexto, que dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, es incompatible. Otro argumento que señalan a favor de que las mujeres pueden ser diáconos es el versículo 11 del capítulo 3. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Si hacemos una lista de los requisitos para diáconos, hombres, que empieza en el versículo 8, y lo que dice en el versículo 11 es un paralelo exacto. Entonces el argumento para decir que las mujeres pueden ser diaconisas es que la palabra que se traduce como asimismo. ¿Por qué? Porque se está refiriendo, según esa interpretación, a que esos requisitos son de las mujeres diaconisas. Asimismo, las mujeres, y hay una lista de requisitos que son exactamente iguales a los requisitos, o son paralelos, muy parecidos a los requisitos para el diácono, que tiene que ser marido de una sola mujer, que tiene que ser hombres. En el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, dice, después del 11. Es decir, en el contexto de los requisitos para diáconos, en el medio se introducen los requisitos para el diaconado femenino. Ese es un argumento a favor. ¿Cómo explicamos esto? En primer lugar, dice las mujeres. Hay una palabra griega que se traduce como mujeres y también se puede traducir como esposas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Se está refiriendo a las esposas de los diáconos. Hay otra interpretación similar que se refiere a mujeres que son ayudadoras de los diáconos, pero que no son diáconos. Pero la mejor interpretación sería es que esas mujeres son esposas de los diáconos. Y entonces, el argumento en contra, vamos al argumento en contra. El argumento en contra es que si son las mujeres de los de los diáconos, ¿cómo es posible que las mujeres de los diáconos tengan un estándar, unos requisitos más elevados que las esposas de los ancianos? ¿Cuál es la explicación? Otra vez, el capítulo 2, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es decir, ¿cuál es uno de los requisitos principales para ser anciano? Que sea apto para enseñar, ¿sí? La mujer no puede ayudar al marido en el liderazgo o en el gobierno de la iglesia, para no violar ese principio de no ejercer dominio sobre el hombre. Pero sí, una mujer puede ayudar a su marido diácono en el servicio de los hermanos. Hay otros argumentos que podríamos estar barajando en este momento, pero es solamente una pincelada de lo que podría ser la discusión. La posición que tenemos es que las mujeres que figuran aquí en el versículo 11 son las esposas de los diáconos y no ejercen el diaconado. Hay iglesias hermanas, hermosas iglesias que tienen diaconisas y no está mal, porque es una cuestión secundaria.
que no digamos afecta demasiado la piedad y la fe de esos hermanos. Cierro la digresión, cierro ese paréntesis, no voy a continuar con eso y seguimos con el último principio. El último principio es que los creyentes podemos demostrar el compañerismo cristiano demostrando la preferencia de los hermanos y el reconocimiento a través del amor práctico. ¿Qué le pide Pablo a la iglesia de Roma? Le dice acerca de Febe, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Febe tenía que ser recibida en la comunidad fraternal como es digno de los santos, es decir, como una creyente verdadera y fiel. Y esto está en consonancia con lo que el mismo Cristo enseñó. En Mateo capítulo 25 dice, a uno de estos mis hermanos más pequeños, si le servimos, en realidad lo estamos sirviendo a Él. Ese es un principio hermoso. Dios se agrada de eso. Si servimos a nuestros hermanos en la fe, como es digno de los santos, estamos sirviendo a Cristo. Es como si fuera que le estamos pasando un vaso de agua fría a nuestro Señor. Es como si fuera que estamos convidando un plato de comida. Le estamos preparando una cama con sábanas limpias y cobijas para el frío a nuestros hermanos que son acogidos por nosotros. La hospitalidad digna de un visitante distinguido de otra iglesia está indicada por el contexto, expresando la plena aceptación y la comunión sin obstáculos en el Señor. También le dice que le ayudéis a Febe en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Aquí cosa viene del griego pragma, que da origen a la palabra pragmático. Y se refiere a todo lo que puede hacerse en la práctica y llevar a cabo por esta persona. Quizás habían asuntos particulares, no sabemos, para los que Febe necesitaba ayuda, como la propagación de la carta de Pablo en las iglesias de Roma, los preparativos para su visita y los arreglos para su misión a España. Porque sabemos que las iglesias no era una iglesia reunida como nosotros, sino eran varias iglesias. Y algo que podemos aplicar de esas iglesias y ese llamado, esos saludos de confraternidad que hace Pablo, es la necesidad que tenemos también de estar en compañerismo y en hermandad con otras iglesias, en una misma fe y un mismo espíritu. Y creo que estamos encaminados a eso. Estamos apoyándonos mutuamente con otras iglesias. Hay predicadores que vienen aquí a predicar a nuestra iglesia y hay predicadores de nuestra iglesia que van también a ministrar la palabra de Dios, a servir, a ser servidores, diáconos de Dios en esas iglesias hermanas, para que también puedan crecer con las bendiciones que tenemos, de las cosas que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y dice que la ayudéis porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La palabra ayudar acá es prostatis. Y algunos se refieren, tratando de encajar esto con el liderazgo femenino, la palabra también significa liderar. Pero cuando dice ha ayudado a muchos y a mí mismo, es imposible que esa palabra pueda traducirse como liderar o gobernar, porque era imposible que Febe haya liderado a Pablo, que era apóstol. Entonces acá se está refiriendo en
otro significado en otra acepción de la palabra respecto a Febe. Febe es una benefactora. Se utiliza la palabra para personas que utilizan sus recursos para ayudar a otros. Lo que nos da la idea de que Febe era una mujer acaudalada que alentaba y daba apoyo económico a Pablo y a otros creyentes que estaban trabajando en el Evangelio. Ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Ella utilizó su influencia y sus medios financieros para la causa del Evangelio, al igual que su tiempo y esfuerzos personales, razón por la cual el apóstol pudo afirmar que ella había ayudado a muchos hermanos en la fe y a sí mismos. ¿Y qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, que tenemos que demostrar compañerismo a nuestros hermanos de la iglesia porque son hermanos en la fe, porque son parte de la familia de Dios. En segundo lugar, debemos mostrar compañerismo a nuestros hermanos honrándoles por su ministerio. Hay personas que tocan instrumentos aquí, hay personas que hacen teatro, hay personas que te pasan agua, hay personas que están llevando la merienda a los niños, hay personas que están, siempre los vemos, hermanos preciosos, que usan sus recursos de manera generosa para toda la iglesia y nadie se da cuenta. Hay hermanos que reparten con liberalidad. No sé si se dieron cuenta en algunas reuniones que hemos tenido cómo ha sobrado la comida y se ha repartido a la gente. No es que salió de nosotros, salió de algunos que decidieron compartir con nosotros las bendiciones que Dios les ha dado. Hay que honrar a esos hermanos. Hay que honrarles por su ministerio. Y en último lugar, lo que hemos aprendido es que tenemos que demostrar no solamente con la lengua, sino también un amor práctico. Tenemos que servirlos también a ellos, así como los hermanos de Roma fueron llamados a servir a Febe, hermana fiel en la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos orienta, Señor, porque nos conduce, Señor, a obedecerte, a reflejar el carácter de Cristo, Señor, a quien apuntamos a imitar y a parecernos a Él, Señor. Así como dice Pablo en una de sus cartas, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y sabemos, Señor, que a través de la predicación muchas veces decimos cosas que los hermanos, que tu iglesia ya conoce. Pero así como decía Pablo en el capítulo 15 de esta carta, que él sabía que ellos conocían y que eran capaces de exhortar, pero que les escribía para refrescarles la memoria, porque siempre es necesario que tú nos refresques la memoria para recordar, para no caer, Señor, en desobediencia como Israel, que olvidó tu palabra, Señor, y apostató de la fe. Gracias, Señor, por recordarnos tu palabra, por llamarnos, Señor, al amor y al compañerismo cristiano. Y te pedimos, Señor, que podamos ponerlo en práctica. Yo, en primer lugar, como enseñador, y también mis hermanos preciosos que están en esta iglesia. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.